La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo para que puedan funcionar. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al circular por las arterias, mientras que la tensión arterial es la forma en que las arterias reaccionan a esta presión, lo cual logran gracias a la elasticidad de sus paredes. Si bien ambos términos se suelen emplear como sinónimos, es preferible emplear el de presión arterial. De hecho, su medida se describe en unidades de presión, milímetros de mercurio. La presión arterial tiene dos componentes. La denominada presión arterial sistólica, que comprende el valor máximo de la tensión arterial en sístole, es decir, cuando el corazón se contrae, y la presión arterial diastólica, que corresponde al valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole o entre latidos cardíacos. Cuando se expresa la presión arterial, se escriben dos números separados por un guión, donde el primero es la presión sistólica y el segundo la presión diastólica. Los valores normales de presión arterial varían entre 90-60 y 130-80 milímetros de mercurio. Valores por encima de 140-90 milímetros de mercurio son indicativos de hipertensión o presión arterial alta. Lógicamente, los valores por debajo de 90-60 son indicativos de hipotensión o presión arterial baja. Estos valores dependen de la edad, pues se incrementan con el envejecimiento, y del sexo, pues son menores en las mujeres. También hay que señalar que estos valores no son constantes a lo largo del día, sino que presentan una gran variabilidad. Así, los valores más bajos se registran durante el sueño. La presión de pulso o presión diferencial es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. La presión diferencial arterial es un reflejo del volumen sistólico, es decir, una presión diferencial alta implica un volumen sistólico elevado y obviamente una presión diferencial baja implica un volumen sistólico bajo. Por otra parte, la presión arterial media representa la presión media en las arterias durante el ciclo cardíaco. No se trata de una simple media aritmética, ya que la diástole representa un periodo mayor que la sístole. La presión arterial media se puede estimar de manera más correcta añadiendo a la presión diastólica la tercera parte de la presión arterial diferencial, aunque hay otras fórmulas que también la calculan, tal como os muestro a mi derecha. La presión arterial media se considera como la presión de perfusión de los órganos corporales. Se cree que una presión arterial media mayor de 60 milímetros de mercurio es suficiente para mantener unos órganos normalmente perfundidos. Si esta presión arterial media cae por debajo de este valor por un tiempo considerable, el órgano blanco no recibirá suficiente riego sanguíneo y se volverá isquémico. Hay que tener en cuenta que se considera normal recordar un valor entre 60 y 89 milímetros de mercurio de presión diastólica y de 90 a 139 milímetros de mercurio de presión sistólica. Los instrumentos utilizados para medir la presión sanguínea, denominados esfigmomanómetros, contienen un dispositivo de mercurio o un sistema de resorte que está calibrado respecto a instrumentos de mercurio. Por tanto, la presión sanguínea se mide, tal como hemos dicho antes, en milímetros de mercurio.
El método de medición de presión sanguínea clásico es el indirecto o auscultatorio, que está fundamentado en la correlación entre la presión sanguínea y los sonidos arteriales, tal como muestra el vídeo de mi derecha. La presión sanguínea está regulada por 3 factores: el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica total. Por tanto, podemos aplicar la fórmula que incluye el producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica. La presión sanguínea puede regularse de esta manera por parte de los riñones, que controlan el volumen sanguíneo y por tanto el volumen sistólico, y por el sistema simpático suprarrenal, el cual puede incrementar la presión arterial o bien actuando sobre la frecuencia cardíaca, o bien actuando sobre la constricción miocárdica, o bien mediante la vasoconstricción de las arteriolas, es decir, aumentando la resistencia periférica total. Los mecanismos de regulación de la presión arterial serán descritos en otro audiovisual.